Son las 7:33. El 16 de junio, finalmente la Corte Constitucional dio luz verde al, al decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar que enviara el presidente justamente a este alto organismo del Estado. Y con ello vamos a analizarlo con la economista Cintia Uzcategui Andino, a quien saludamos aquí en OMC Noticias, para conocer los impactos que este tiene tanto para el sector de la clase media que venía pidiendo justamente rectificación al gobierno, como también para las arcas fiscales. ¿Cómo está, economista? Buen día, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias. Orlando Murillo la saluda, buen día. Buen día, Orlando, un gusto estar aquí en este espacio. ¿Cuál va a ser el impacto que para el sector de la clase media ecuatoriana, que fue el que recibió justamente el mayor impacto económico con la reforma que se aplicó desde el año 2022, ¿verdad? Con esta nueva reforma que el gobierno hace, ¿en qué medida va a disminuir? ¿Va a dejarle dinero a la clase media y en general al sector empleador, pero el sector de empleados y trabajadores? Bueno, sí, como nosotros sabemos, luego de la reforma de noviembre del 2021, en el año 2022, las personas naturales, específicamente como usted lo mencionaba, la clase media, sufrieron un incremento de la carga impositiva, un incremento en el impuesto a la renta, dado que se eliminó el concepto de la deducción de gastos personales, como lo recordamos. Eso significó para muchas personas un incremento hasta el 100%, del 200% o más incluso de su impuesto a la renta. Con esta reforma que envió el presidente en mayo y que efectivamente ahora ha sido aprobado por la Corte Constitucional el viernes pasado a través de un dictamen, lo que acepta justamente la Corte es una nueva forma de cálculo del impuesto a la renta para las personas naturales. Es decir, se elimina este primer concepto que existía antes de deducción de gastos personales, se elimina y ahora pasamos a un concepto nuevo de cargas familiares. Es decir, que yo voy a poder rebajar mi impuesto a la renta en la medida de qué tantas cargas familiares yo tengo. Es decir, es de una forma progresiva. Mientras yo tenga 1, 2, 3 o hasta incluso más de 5 cargas familiares, voy a poder reducir más mi impuesto a la renta. Ahora, esto es en base a un cálculo que justamente lo establece la norma, que como hemos estado un poco acostumbrados al cálculo del año pasado, está relacionado con el valor de la canasta básica y es un porcentaje. Entonces, haciendo un mero cálculo, esto puede significar una reducción en algunos casos del 100% del impuesto a la renta y en otros casos del 50%, del 25% de la renta de las personas naturales de la clase media. La consulta es, ¿la ley debe ser general o debe ser como se la está indicando? Para quienes tengan más hijos, menos impuestos, y para quienes tengan menos hijos, más impuestos. Bueno, realmente lo que pretende esta reforma es cumplir justamente uno de los principios que están recogidos en la Constitución respecto al régimen tributario, que son el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad también. Entonces, ¿qué es lo que pretende decir? Si yo de alguna manera percibo más, en este caso puede haber personas que perciben tal vez $2,000 al mes, sin embargo tienen mayor cantidad de gastos porque tienen más hijos, más cargas, tal vez cónyuges que no trabajan o padres o hijos dependientes, lo que pretende es pues justamente corregir este principio, aplicar este principio de igualdad, de proporcionalidad y gravar a quienes más tendrían, digamos, una renta disponible, una base imponible. Entonces, de cierta manera, la Corte Constitucional incluso se ha pronunciado que esta reforma no violaría este principio y estaría acorde al mismo y por lo tanto ha dado paso a dicha reforma e incluso ha indicado o ha aceptado lo que el presidente justamente proponía en el decreto, que sea aplicada de forma inmediata, es decir, que aplique esta reducción del impuesto para el año 2023 para las personas naturales en el impuesto a la renta. Aquí la inquietud también surge con lo que usted acaba de afirmar, economista Cintia Uzcategui, porque generalmente una reforma tributaria siempre se es aplicada durante un año, inicio y fin de un año para poder aplicarla. ¿Cómo se va a hacer ahora este tipo de deducciones si se va a aplicar ya a mitad del presente año?
Sí, efectivamente, las normas tributarias se establece pues que justamente deberán si son aprobadas, por ejemplo, en este año 2023, y es un impuesto que justamente tiene un periodo fiscal o se paga en un periodo fiscal de un año, tendría que aplicarse el siguiente año para el 2024. Sin embargo, en el decreto enviado por el presidente justamente incluye una disposición en la cual indica que sea de aplicación inmediata. Una vez que la Corte ha aceptado esto, no ha visto una violación constitucional por parte de esta reforma, lo que deberían hacer de forma inmediata son las empresas, que son las que actúan también como agentes de retención de las personas naturales que están bajo relación de dependencia, pues proceder a recalcular cuál sería el estimado impuesto a la renta que pagarían estas personas naturales en este año 2023 y pues en base a eso realizar un nuevo cálculo, una nueva retención de acuerdo a este nuevo pues porcentaje de impuesto a la renta, considerando obviamente también cuáles son las cargas que esta persona natural tiene y en base a las cargas poder proyectar cuál es el impuesto que tendría que pagar en el año 2023. Generalmente son de escasos recursos que tienen a su cargo al mamá, a la papá o algún hijo, al papá o algún hijo o hija, ¿verdad? Con alguna enfermedad catastrófica, rara o que son huérfanas, ¿verdad? ¿De qué manera también se beneficia a estas familias con esta reforma? Sí, la norma establece también una máxima deducción para las personas naturales que tienen, como usted lo menciona, Orlando, personas a cargo con discapacidad y establece pues que máximo serían los gastos de cierta manera utilizar como base para el cálculo, que recordemos es un porcentaje de rebaja, te dice lo máximo que podrás utilizar serán $15,000 de gastos personales al año o 7 veces la canasta básica del año. Utilizando sea los 15,000 o 7 veces la canasta básica, el valor que sea menor, yo tengo que multiplicar ese valor por el 18%. Y eso es lo que yo me voy a poder rebajar del impuesto a la renta que me sale justamente en base a mis ingresos percibidos. Entonces sí hay este apartado específico en la reforma respecto de, como usted lo mencionó, estas personas con, podemos decir, discapacidad, que tienen pues esta ventaja o esta especificidad en la norma respecto de la rebaja o una disminución de impuesto a la renta. Ahora, frente a la situación que vivimos los ecuatorianos, ¿verdad? De una inseguridad social, o más bien ciudadana, ¿verdad? La única alternativa es ir a un cine, ir a un espectáculo donde de alguna forma tengo la garantía que estoy en un sitio cerrado y no van a venir delincuentes a atacarme o darle a bala a diestra y siniestra como estamos viendo que ocurre en determinados lugares del país. ¿En qué medida, digo, se contrapone aquel título de este decreto ley orgánica que dice el fortalecimiento de la economía familiar cuando se están imponiendo ahora impuestos y se grava a espectáculos públicos que no eran grabados antes? Sí, bueno, efectivamente en eso hay que ser enfático en algo, ¿no? En primer lugar, bueno, algo de lo que ha indicado el gobierno es que con esta reforma que busca disminuir la carga impositiva a esta clase media, podríamos decir, lo que busca es también el incentivo del consumo en los hogares, ¿no? Pero como usted lo dice, Orlando, bueno, ¿a dónde dirijo el consumo de los hogares? Puedo dirigirlo exactamente a ciertos gastos necesarios, como son educación, salud, etcétera. Pero, claro, está el rubro, como lo menciona, de los espectáculos públicos. Efectivamente, en esta reforma también lo que se hace es eliminar el 0% de IVA en los espectáculos públicos. Sin embargo, algo que es importante tener claro es que existen otros tipos de espectáculos o servicios artísticos que son los que sí siguen grabados con tarifa cero, que es lo que justamente ha indicado también el gobierno y ha querido recalcar, ¿no? Que no se están afectando a servicios artísticos, culturales, como son justamente exposiciones o algún otro tipo de estas concentraciones artísticas o servicios de composición musical o de escultura. Ese tipo de servicios culturales son los que igual siguen grabados con tarifa cero y estos han sido detallados mediante decreto ejecutivo que sigue vigente. Entonces, lo que ha indicado pues justamente el gobierno es que existen tal vez conciertos que probablemente tal vez ya no estarán grabados con tarifa cero, pero obviamente tendrá que validarse
cuáles van a ser los que sí estarán grabados con tarifa cero en base a esta reforma de servicios artísticos o culturales y cuáles ahora pagarán IVA, como son los espectáculos públicos, que podrán definirse tal vez conciertos, tal vez eventos deportivos. Eso es lo que tendrá que definir un poco más la administración tributaria para pues eliminar esta confusión que podría haber al momento, ya que igual la ley recién fue emitida el día viernes, ¿no? Deberá aclarar la administración tributaria específicamente cuáles tendrán IVA cero y cuáles tendrán IVA 2. Eso a través del reglamento a la ley, ¿verdad? Por supuesto, exactamente. Bien. A través del reglamento se pueden aclarar estos temas. Ahora, también se incluye a las plataformas o pronósticos deportivos, a grabarlos con el 15%. Correcto, sí. Es un nuevo impuesto, justamente, que es el impuesto único a las empresas de pronósticos deportivos. Ajá. Establece un régimen especial, es decir, un régimen muy aparte, es un impuesto a la renta, pero como lo dice la norma, único. Es decir, tiene una tarifa única y establece una tarifa del 15%. Como ya se venía escuchando hace algunos meses, la Administración Tributaria venía preocupada respecto de que este tipo de servicios no estaban siendo, de cierta manera, pues controlados por la Administración Tributaria, y es lo que se incluye ahora. Y lo que se establece es que justamente los beneficiarios de este tipo de pronósticos deportivos, es decir, el que gana una apuesta, por ejemplo, o el que gana, sí, específicamente una apuesta deportiva, pues tendrá que recibir o tendrá que estar sujeto a una retención del 15%, y este impuesto deberá ser pagado mensualmente a la administración tributaria, según lo que indica pues la reforma de ley. Sin embargo, igual hay que tener claro que en el decreto ejecutivo indica que este impuesto estará vigente desde el 1 de enero del 2024, dado que pues se da plazo ahorita también para las administraciones poder regular todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo este impuesto. Es decir, todavía en este año 2023 no se aplicará, sino a partir del 1 de enero del 2024. Interesante. Ahora, ¿en qué medida también esta reforma deja más claro el pago para emprendedores y negocios populares denominados RIMPE? Que había una confusión, ¿verdad?, en la ley que se aprobó en noviembre del 2021. Sí, el RIMPE, como nosotros sabemos, es un régimen también especial, que lo que justamente establece la norma que deben o pueden encauzarse en el régimen RIMPE las personas naturales o compañías que reciban ingresos brutos máximos de $300,000 en el año. Y justamente el RIMPE establecía dos franjas, podríamos decir, una franja de negocios populares, que eran las personas naturales o compañías que recibían ingresos brutos de hasta $20,000 al año. Y esto se establecía que las personas que reciban estos $20,000 al año pagaban una tasa fija de $60. A partir de los contribuyentes que reciban más de $20,000 al año tenían ya una tabla progresiva, es decir, que si yo recibía tal vez de 30,000 a 40,000, pagaba un porcentaje, una tasa fija y un porcentaje de 0.5%, y así sucesivamente una tabla progresiva. El cambio que se hizo ahorita en la reforma es justamente establecer una tabla progresiva también para las personas naturales o para los negocios populares que reciben hasta $20,000 de ingresos brutos. Es decir, ya no hay una tasa fija de 20,000, si uno tiene ingresos de $20,000, pagas una tasa fija de impuesto a la renta de $20, ya no existe eso, sino que ahora lo que existe es una tabla progresiva, es decir, que si yo recibo de 0 a $5,000, pago una tasa específicamente de $5. Si recibo de ingresos brutos de 5,000 a $10,000, pago una cuota fija al año de impuesto a la renta de $15. Es decir, realizan una tabla progresiva para la categoría de negocios populares que está dentro mismo del justamente este régimen especial RIMPE Emprendedor. Entonces justamente este es el cambio principal, además de que han hecho otros cambios, podríamos decir reglamentarios. Antes se pagaba el RIMPE hasta el mes de marzo de cada año, ahora lo están cambiando en junio, y aparte aclaran pues que ya no tendrán que presentar los negocios populares declaración de impuestos de IVA. También son temas pues justamente de formalidades que quedan más claros para el régimen de RIMPE Emprendedor. ¿En qué medida es realista el incluir a los taxistas
dentro del régimen RIMPE, economista Uzcategui, y además eliminando justamente la factorización o la factura electrónica que ellos tenían, donde de alguna forma se podía controlar sus ingresos para que paguen un mínimo o un máximo. Bueno, tendríamos que revisar específicamente, recordemos que no todas las personas naturales, no todas las compañías pueden acogerse al régimen RIMPE, existen ciertas exclusiones. Por ejemplo, las personas que tienen ingresos por contratos de construcción no pueden acogerse al RIMPE. Asimismo, la norma específicamente dice que las personas que se dediquen a prestar servicios de transporte no pueden acogerse al régimen RIMPE. Entonces, ahí pues hasta la fecha y de acuerdo a las últimas reformas, eso no se ha modificado tampoco, por lo tanto ellos estarían excluidos de poderse acoger pues al régimen RIMPE al dedicarse de cierta forma a servicios de transporte. No entra en este régimen son los artesanos. Exactamente, los artesanos están también excluidos, ellos tienen un régimen pues específico para ellos, entonces por lo tanto tampoco entran. Recordemos que una de las exclusiones también ahora muy importante que han realizado es justamente el de los servicios profesionales. Antes estaba excluido de forma general, pero ahora son mucho más específicos en la norma respecto de cuáles son las actividades que no están incluidas. E incluso se ha emitido una resolución hace un par de meses con un sinnúmero de actividades excluidas. Lo que está haciendo justamente la Administración Tributaria está justamente dejando mucho más claro cuáles son las normas de aplicación de este régimen, de manera que tampoco haya abuso por parte de la ciudadanía y realmente pueda beneficiar a los sectores que quiere beneficiar justamente la norma, que tiene justamente la finalidad, que es tal vez al sector de la clase un poco media-baja, una clase emprendedora, pues, y que justamente genere pues este incentivo de la facturación y de cierta manera de la formalidad, que es lo que busca cualquier régimen impositivo de un país. También habrá la deducción del impuesto a la renta en los gastos que se tenga por las mascotas, los perritos, los pajaritos, los gatos. Sí, correcto. Esa es una nueva inclusión justamente de gastos deducibles. Igual recordemos pues que para el momento, para yo poder calcular cuánto va a ser mi deducción del impuesto, si bien es cierto yo ya no resto directamente los gastos deducibles de mi impuesto a la renta, sin embargo la base que yo puedo utilizar para el cálculo en base al porcentaje puede incluir efectivamente estos gastos de mascotas, que es la novedad pues, que se incluye en esta reforma tributaria, ¿no? Aparte de las cargas que, como ya lo mencionamos, de forma progresiva pues te permite que si tienes más cargas pues te vas a poder deducir un mayor gasto de impuesto. Esto genera realmente un alivio según lo que ha indicado el gobierno, un alivio aproximado de 195 millones de dólares para pues la clase media, es decir que se espera pues que directamente esto tenga un impacto en el consumo de los hogares, lo cual es un impacto importante, ¿no? Que esperemos que de alguna manera reactive pues justamente el consumo de este sector. Justamente eran los que criticábamos, ¿no? Porque el sector medio siempre busca vivir en mejores condiciones y el restarle recursos implica menos educación de mejor forma para sus hijos, buscar un mejor hogar, ¿verdad? Una mejor casita, tener algún vehículo y ojalá que este recurso, cerca de 200 millones de dólares, se reciba en los hogares y se invierta de mejor forma, sobre todo dejando una buena herencia a los hijos, ya que cumplimos o celebramos el día de ayer, el Día del Padre, dejando una mejor herencia a sus hijos, una muy buena educación. Ha sido un acierto convocarle esta mañana a economista Cintia Uzcategui Andino y usted aceptar este diálogo. Nos ha dejado claro, perfectamente claro, cuál es el alcance que esta reforma tiene, su aplicación inmediata para quienes y aplicación también a partir del próximo mes de enero del próximo año también para qué otros sectores. Una última pregunta que quizás no se la planteé cuando conversamos para la entrevista. Es que uno de los sectores productivos del país, como es el sector turístico, ha venido de manera insistente pidiéndole al gobierno nacional colocar en cero la tarifa del 12% del IVA, como para reactivar la economía de este sector y también tener una válvula de escape para la ciudadanía a través del turismo, el de la playa, de la sierra, turismo interno sobre todo.
pero no se lo ha dado. ¿En qué medida impactaría en el caso que un gobierno acepte esa solicitud de colocar en cero por un año el tema del IVA al sector turístico? Sí, efectivamente, Orlando, como lo indicas, no ha habido esa rebaja, podríamos decir, total del impuesto a la renta. Y lo que sí ha hecho pues el gobierno ante esta demanda es en feriados, pues no, como recordamos, una rebaja de 4 puntos porcentuales, si mal no recuerdo, un 8% del IVA, justamente para incentivar el tema pues del turismo nacional, ¿no? Realmente es un tema complejo. Como sabemos, pues las administraciones tributarias tienen que realizar un análisis pues de qué es lo que realmente genera una mayor recaudación y al mismo tiempo un alivio justamente para las clases medias, así como también pues buscar efectivamente que paguen los impuestos todas las personas que deban pagar, porque sabemos que uno de los más grandes problemas que existe probablemente en el Ecuador es la evasión tributaria. Entonces, efectivamente, hasta la fecha, pues la administración tributaria ha recogido esa demanda a través de este tipo de disminución en feriados, lo cual creo que también es un avance respecto de esa solicitud. Sin embargo, considero que pues también la administración tributaria está dirigiendo de forma correcta sus esfuerzos pues en eliminar lo que es la evasión y dirigir justamente hacia eso también sus recursos. Pues no, así que probablemente el sector tendrá que esperar luego de otro tipo de análisis y otro tipo de recaudación que se pueda generar a través de eliminación de evasión y otros pues temas principales que tiene la administración tributaria, y no solamente el Ecuador, sino realmente en todos los países. A modo de orientación, ¿cómo concebir por parte de la población ecuatoriana que dentro de los candidatos a la presidencia de la República, el año pasado, por ejemplo, unos hayan pagado 23.000, 16.000 dólares, otros cero impuestos, pero el año anterior han pagado lo que pagó 23 o 16, pagó 3.000, 2.000? ¿Cómo explicar esa variación tan distante verdad, de recursos económicos pequeños y grandes que se han pagado? Bueno, realmente tenemos que recordar que las personas naturales tienen un régimen especial y tienen un régimen especial que es una tabla progresiva en base a sus ingresos brutos. Las compañías, pues sabemos que tienen un régimen en el cual pagan una tasa fija del 25% de impuesto a la renta. Pues las cifras o el cálculo respecto de las personas naturales o las compañías es sencillo, ¿no? La administración tributaria pues tiene dentro de sus facultades el poder controlar y verificar que efectivamente se estén cumpliendo estos pagos, pues y en la actualidad, y creo que sí lo conoces, Orlando, tiene la administración tributaria ahora cada vez más fuentes o más herramientas para poder detectar pues movimientos, porque ahora tenemos facturación electrónica, tenemos convenios de intercambio de información con otros países, pues no, y realmente será pues tarea efectivamente de la administración tributaria de poder validar la veracidad pues de estas declaraciones y la veracidad pues de este impuesto pagado, pues porque ellos pueden tener acceso efectivamente a toda la información. Entonces realmente quedará sobre ellos pues realmente la validación pues efectivamente del correcto pago de impuestos de cada una de estas personalidades. Economista Cintia Uzcategui Andino, experta tributaria, socia de Census Consultores, le quedo muy agradecido y reconocido el aceptar esta entrevista y el diálogo que hemos mantenido aquí en OMC Noticias. Muy gentil, buen día. Un gusto Orlando, buen día también para ustedes. Gracias, son las 7:57 con este diálogo con la economista Cintia Uzcategui.